Hola, hola a todos, bienvenidos a este podcast donde nos vamos a cuestionar ¿para qué tanto hay? Y es que alrededor de la voz hay una cantidad de mitos que te invito a descubrir en este podcast. Aquí vamos a aprender sobre la ciencia que hay detrás de ella y cómo abordarla de la manera más lógica, sencilla y divertida posible. Bienvenidos. Vamos a retomar comunicación con nuestra profe Valeria Giraldo. Bienvenida a la Radio Nacional de Colombia. Hola, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. ¿Por qué preocuparnos por la voz? Bueno, yo creo que la voz es de las cosas más importantes que tiene el ser humano. Es pues nuestra principal herramienta de comunicación, ¿cierto? Obviamente tenemos otras como esta expresión, la escritura y todos estos, pero la voz es demasiado importante. Cuando tenemos que usar la voz en el trabajo, cuando es nuestra principal herramienta de trabajo también, es demasiado importante pues no abusar de ella. Lo que estabas diciendo es muy, muy importante que las personas que trabajan con la voz tengan en cuenta pues un buen cuidado para que no se llegue al abuso. Bueno, hablemos básicamente si uno la voz la puede empezar a cuidar desde niño, pero sobre todo pues creemos que el cuidado es para las personas que cantan, por ejemplo, o pues que tienen algún trabajo especial, por ejemplo, cuando uno trabaja en radio. Necesariamente no debe ser así, pero ¿cómo son estos cuidados básicos que hay que tener? Bueno, desde niño uno podría empezar a cuidar su voz, es importante. Los niños generalmente tienen el hábito de gritar muchísimo en las escuelas o en sus propias casas, porque finalmente pues es una, como le decíamos ahorita, es una expresión del cuerpo y de las emociones. Pero entonces a medida que vamos creciendo, digamos que no nos enseñan o no nos hacen caer en cuenta de cómo empieza a funcionar todo este sistema fonatorio y nos empezamos a, digamos, a esforzar más de la cuenta, creyendo que quizás tenemos como el mismo rendimiento que teníamos cuando éramos pequeños, ¿sí? Creemos que hablar es muy natural y sí lo es, pero entonces pasamos por alto que hay que tener ciertos cuidados. Y muchos de estos cuidados no los enseñan en las universidades, en las profesiones que son como comunicativas, ¿cierto? Como las licenciaturas que obviamente vamos a salir todos como docentes y nunca se preocupan por la principal herramienta que es la voz. Entonces sí pienso que hay un hueco muy grande en la educación vocal en todas las universidades de Colombia y de Latinoamérica también, porque es evidente que el agotamiento vocal es uno de los principales factores de incapacidades laborales. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuáles son esos ejercicios? Y además, profe, recordemos que usted tiene un canal donde está compartiendo precisamente estos tips y estas recomendaciones para tener en cuenta. Sí, bueno, podríamos, yo recomiendo mucho, primero entender cómo funciona la voz, ¿cierto? Es importantísimo entenderlo, porque como lo decía ahorita, creemos que funciona automáticamente porque ya lo sabemos hacer, pero en realidad optimizarla tiene su lógica y su ciencia, que no es muy compleja en realidad, pero entonces podemos hacer ejercicios que nos proyecten muchísimo más la voz, que le den más volumen. Yo durante toda mi técnica, la que he ido desarrollando, soy muy enfática en que lo que más lastima a la hora de hablar es el aire. Entonces, digamos que mucho de mi técnica y de mi método se basa en optimizar el aire, que las personas no tomen tanto aire para hablar ni cantar, sino que otras herramientas que tenemos en el cuerpo, como los músculos, como las membranas y como los huesitos de la cara, que son quienes nos dan la amplificación, pues sean ellos quienes hagan el trabajo, ¿cierto? Y que no dependa todo del aire, porque, vuelvo y repito, es él quien en realidad nos lastima todo el tiempo. Y sí, bueno, los canales de comunicación, como redes sociales, en redes sociales hay muchísimo contenido. Estamos relativamente nuevos subiendo contenido, pero ha tenido una muy buena acogida y pues la gente ha entendido los conceptos, han llegado, han impactado porque son conceptos diferentes, pero que gracias a nuestra experiencia, yo ya llevo más de 7 años desarrollando este método y ha funcionado de maravilla. Los estudiantes se les nota la mejoría, a las personas que hablan muchísimo mejor. No hay mejor ejemplo que mi propia experiencia, porque yo soy docente y bueno, yo puedo dar clases desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche o cantar 14 horas seguidas sin cansancio. Obviamente hay un agotamiento natural de un cuerpo, ¿cierto? Como cualquier
deportista se cansa por mucha técnica que tenga, pero no hay una debilidad o un abuso de las capacidades. ¿Cómo qué factores también medioambientales afectan la voz, por ejemplo? Ok, bueno, pues en realidad la voz la puede afectar cualquier cosa, ¿cierto? Lo que tú dices, el cambio de clima, la puede afectar un cambio hormonal, por ejemplo, en las mujeres, lo puede afectar un estado de ánimo bajo, lo puede afectar un nudo en la garganta emocional, lo puede afectar problemas estomacales. Hay una cantidad de factores que podrían alterar el estado natural o sano de la voz. Hábitos malos como fumar, no sé, como tomar café en exceso, pero ya no es porque el café directamente haga daño sobre las cuerdas vocales, sino porque ya viene un sistema completo digestivo. Entonces, en realidad, cuidarse debería ser, para mí, como se lo enseño a mis estudiantes y trato de inculcarlo por redes sociales, más como general, ¿cierto? Si tú tienes un cuerpo sano, lo más seguro es que tu voz, como está dentro de tu cuerpo, también se mantenga lo más sana posible. Obviamente, si tienes un buen tratamiento y si tienes una técnica y lo sabes llevar. Pero en realidad factores hay un montón, muchísimos, muchos. El clima puede afectar, sí. Yo, por ejemplo, le digo a mis estudiantes que no se metan mucho como en la cabeza. A veces las cosas psicológicas también afectan un montón. Entonces, si yo le digo, bueno, si usted se va a comer, no sé, ese dulcecito antes de cantar y está pensando en que le va a hacer daño, pues lo más probable es que su mismo cuerpo somatice y que le va a hacer daño. Entonces, en realidad es un instrumento muy delicado, vamos a manejarlo psicológicamente y luego corporalmente, porque hay que dominarse muchísimo. Pero dentro de todo esto complicado también se desarrollan técnicas que suelen ser muy sencillas y que hacen que la persona mejore muy rápido. Otra de las preguntas que tenía Vanessa es ¿en qué momento saber cuándo hay que de pronto consultar a un experto como un coach o como un fonoaudiólogo? Pues cuando se sienta mucho agotamiento, cuando, como lo decía de pronto ahorita Vanessa, que hay personas que hacen mucho ese carraspeo constante, la resequedad constante, la flema constante, sí, que sea flema por abuso, más no por alguna infección o alguna afección respiratoria. Cuando se cante y se sienta que después de 2, 3 canciones ya su voz no da para más, cuando se es muy ronco, más de lo normal, ¿cierto? Hay varios factores que debería uno preocuparse. La voz suele ser, como lo decía antes, muy delicada y suele variar mucho durante el día. Hay personas, por ejemplo, que amanecen roncas, se meten al baño, se dan un baño con agua caliente y el baño de agua caliente, la vaporización ayuda muchísimo a que sus cuerdas vocales vuelvan a hidratarse y salen del baño con la voz ya normal y ya no están roncas. Entonces, como que tratar de identificar todo ese tipo de cosas porque uno no le pone atención a la voz en absoluto. Cuando hay disfonías, ¿cierto? Cuando hay afonías, que ya es la pérdida total del sonido de la voz. Cuando estas son muy constantes, ¿cierto? Y cuando se es un profesional de la voz que se está constantemente hablando y que, bueno, uno siente que al finalizar la jornada laboral algo no anda bien. Es allí cuando yo pienso que deberían empezar a consultar, empezar a cuestionarse qué es lo que están haciendo, y también inculco mucho, trato de ser muy enfática en esto, y es que no le crean al primero, ¿cierto? No le crean al primero que ven en YouTube, no le crean al primero que ven en cualquiera, ni siquiera a mí. Yo le digo muchas, pero las personas no me crean. Piense, sienta, ¿qué pasa? Experiméntelo, si no le funciona, deséchelo, porque el cuerpo es muy delicado, la voz es muy delicada y finalmente el único que puede sentir lo que está pasando dentro de su cuerpo es uno mismo, así que es importante que las personas pues sean muy conscientes de eso. Profe, en esa medida, entonces, ¿cómo, por ejemplo, uno cuidar la voz? Bueno, ya nos ha dado muchas técnicas, pero, por ejemplo, la única manera de protegerla es quedándonos callados. No, en absoluto. O sea, ahí, como te decía ahorita, por ejemplo, la técnica que yo desarrollo, voy a hablar de la mía porque pues la otra en algún momento se vuelve de pronto obsoleta o funciona hasta cierto punto y luego ya no funciona. Entonces, con la técnica que yo utilizo,
tratamos de optimizar primero lo que es la salida del aire. O sea, porque como tú dices, si la voz está en reposo, entonces no hay salida del aire y allí no habría ningún choque del aire contra las paredes del tracto vocal, se mantendría en reposo y totalmente sana. Pero entonces cuando optimizamos esto, tratamos de sacar el menos aire posible, pues vamos a darle un tratamiento más liviano a la salida del aire y que choque menos y lastime menos todas las membranas del tracto vocal. Así siento yo y ha funcionado que la voz tenga un mejor rendimiento. Ahora, como cualquier deportista de alto rendimiento, porque para mí los que trabajamos con la voz lo somos, necesita entrenamiento, necesita estiramiento, necesita fortalecimiento de los músculos, es muy importante, necesita calentamiento antes de salir al juego. Yo todo el tiempo estoy haciendo comparaciones con deportistas, entonces tú no vas a ver nunca a Messi por más que sea el mejor jugador del mundo, sí, porque ya tiene la técnica en la cabeza, ya tiene la técnica en su cuerpo, pero por más jugador que sea, sabe que es un ser humano y se necesita estirar y calentar antes de salir al campo. Así que dijera yo que manejo la técnica y que tengo años de experiencia con la voz, pues me puedo permitir entrar al campo a hablar o a cantar sin haber calentado previamente. Profesora, pues quién creyera que la voz es tan importante y que tiene tantos temas para tratar. Muchísimas gracias, Valeria Giraldo, cantante y coach vocal, por haber estado con nosotros en Profe en tu casa de Cafetero. La buscaremos en Voz a Voz para seguir aprendiendo acerca del cuidado de la voz. Muchísimas gracias.